Hola madridistas, bienvenidos a un nuevo programa de Alley-Oop, el programa de baloncesto de Eterno Campeón. Y bueno, hoy estamos aquí pues para entrevistar a uno de los entrenadores que más recorrido ha tenido sobre la ACB, que ha estado en los tres equipos de la Liga Endesa. Y bueno, pues hoy vamos a estar aquí para entrevistar a Jota Cuspinera, así que bueno, vamos a presentarlo. Así que Jota, bienvenido a Alley-Oop y bienvenido a Eterno Campeón. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Y también pues saludamos a Carlos, que va a estar aquí para ayudarnos. Carlos, bienvenido un día más. Un placer, Diego, estar con Jota. Estaba pensando cuando sonaba la canción de la cabecera que yo creo que a Jota le sonará, ¿no? La canción. Hay una cosa, ahora estaba pensando, ¿no? Mientras estabais haciendo precisamente esto, ¿no? Tengo un problema, que esto además lo sabe la gente que trabaja conmigo, tengo un problema con los nombres, ¿vale? Entonces, la canción la conozco. Si me preguntas, entiendo que es Love of Lesbian, porque es la canción que se ponía en el Real Madrid, pero digo, no tengo ni idea. Si me preguntan ahora por la canción en concreto, digo, sé cuál es la canción y sé que se ponía en el vestuario cuando se ganaba algo, cuando yo estaba ayudante en el Real Madrid. Sé que se sigue poniendo por lo que veo en algún Twitter o en alguna situación que cuelgan en redes sociales y demás. Pero estaba diciendo, como me pregunten por ella, el tema de datos, no sé qué, digo, la voy a liar porque soy muy malo para recordar nombres, detalles y este tipo de cosas, ¿no? Es que además todo el mundo la conoce como Fantástico, pero se llama Los Toros en la Wii. O sea, que tiene un nombre que como para acordarse. Pues sí, así que bueno, nada, eso. Le han puesto unas cuantas veces ya, ¿no? Sí. Te lo han puesto demasiado. Ya creo que es el himno ya del equipo, así que... Bueno, pues para empezar, Jota, nada, lo primero agradecerte que estés aquí con nosotros. La verdad que llevábamos tiempo intentándolo hacer, pero entre unas cosas y otras no habíamos podido haberla hecho y bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí. El placer es mío. Y bueno, ya para empezar con la entrevista, bueno, has sido un entrenador de muy larga carrera aún. Has empezado pues en la cantera del Estudiantes, has pasado por todas las categorías del Estudiantes, si mal no recuerdo, desde preinfantil creo que es, hasta... Desde Premini. Ah, de Mini, es de Mini. Lo que ahora sería Benjamín. Antes se llamaba sí, hasta ACB. Hasta ACB. Así que nosotros solemos hablar mucho de la cantera. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja un entrenador? Y tú que has sido también director de cantera, ¿cómo se trabaja en las canteras de los grandes equipos? Bueno, yo creo que no es muy distinto a cómo se trabaja en cualquier lado, ¿no? Yo creo que la misión de un entrenador es recibir a principio de temporada a un equipo con un conjunto de jugadores o de jugadoras y la misión es hacer evolucionar a esos jugadores o esas jugadoras al tiempo que se hace evolucionar al equipo, ¿no? Es decir, hay una responsabilidad de crecimiento individual y una responsabilidad de crecimiento como equipo. Entonces, lo que pasa es que cuando entrenas en una cantera que tiene acceso a jugadores de un nivel elevado, pues evidentemente trabajas en ese nivel elevado. Pero no deja de ser muy parecido a lo que hace cualquier entrenador, que es intentar situar a sus jugadores o jugadoras en un escalón superior, ¿no? Es decir, yo trabajo para mejorar cada día a esos jugadores que tengo entre manos y ya digo, no solo desde el punto de vista individual, sino también como equipo, ¿no? Porque al final el baloncesto se juega en equipo, entonces hay esa doble responsabilidad, más allá, evidentemente, de que también hay una mejora física, psicológica, vamos, de todas las facetas, ¿no? Pero no creo que sea muy distinto el trabajo que se hace en estudiantes, que el que se hace en cualquier cantera de élite, que el que se hace de cualquier equipo donde un entrenador o una entrenadora serio lo que quiere hacer es mejorar a sus jugadores, ¿no? Lo único, las diferencias son el nivel de los jugadores que tienes entre manos en cada momento. Carlos, vamos a ir haciendo así, una tú, una yo, para no... Bueno, lo que es la etapa de cantera del estudiante,
¿qué diferencias hay un poco, bueno, en cantera en general, qué diferencias hay entrenar a los más pequeños, allá entrenar a los equipos juniors, sus 18 o incluso sus 16 cadetes, que ya es una formación claramente hacia el profesionalismo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa, no sabría definírtelo muy bien, ¿no? Evidentemente, digamos que la complejidad táctica a medida que un jugador crece, pues va aumentando. Entonces, probablemente la diferencia que hay entre entrenar a un U18 o entrenar a un equipo infantil viene de la complejidad táctica en la que está cada equipo en cada momento, ¿no? Pero ya te digo que en cuanto al nivel de dedicación y de estar con los chavales entrenando y demás, yo creo que no hay diferencias. O sea, es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te tengo que enseñar ahora para que tú puedas mejorar o qué tenemos que fortalecer de lo que ya tienes para que tú puedas seguir mejorando? ¿Vale? Y eso es un análisis que además es distinto en cada jugador y en cada equipo cada vez que entrenas, ¿no? ¿Vale? Entonces es eso, es pillarlo, hacer el análisis de qué es lo que necesita mejorar o de qué es aquello que hay que apuntalar para que puedas seguir creciendo, hacer ese mismo análisis con lo que es lo que quieres de equipo e ir tirando para adelante. Entonces, la gran diferencia, obviamente, entre jugadores más jóvenes y jugadores más veteranos, cuando ya están cerca de estar cerca de lo que es un equipo ACB, un equipo de élite o lo que sea, es precisamente la complejidad táctica y, evidentemente, el bagaje de recursos técnicos que un jugador ya, digamos, que ha echado a su mochila en los años que lleva entrenando, ¿no? Pero no hay diferencias en cuanto a lo que es el planteamiento, digamos, general, ¿no? Es vamos a mejorar, vamos a mejorar, vamos a trabajar, porque a veces puedes pensar, no, es que en junior ya deben conocer X cosas o demás, ¿no? Bueno, pues hay algunos que sí y hay otros que no. Entonces, lo que te tienes que poner es siempre en el nivel de los jugadores que recibes para intentar ponerlos en el escalón superior, ya está. ¿Y cómo de grande va a ser ese salto de ese escalón? Pues eso lo va a determinar tu capacidad de trabajar, tu capacidad de incidir en esas habilidades y, por supuesto, en la capacidad de asumirlas y de trabajarlas de los propios jugadores. Y bueno, hablábamos de que has sido entrenador hasta el EVA del Estudiantes y luego más adelante has sido entrenador del Estudiantes. Pero ¿cómo ese paso del EVA a un equipo ACB, como ha sido el tuyo, que ha sido del EVA, pasar a ayudante de un equipo ACB, ¿cómo fue para ti ese momento de pasar de ser un entrenador, de ser tú el máximo responsable, a ser uno de los ayudantes de un equipo ACB? Bueno, lo primero es que lo vives con mucha ilusión, ¿no? Es como un paso más en lo que es tu carrera como profesional, ¿no? Pero por otro lado, y esto va a sonar así un poco raro, cuando llegas de verdad al baloncesto profesional y te imbuyes en el día a día de un equipo profesional, te das cuenta que no tienes ni idea. Es como, crees que sabes mucho cuando estás con tu EVA, cuando estás con tu equipo junior, ¿no? Y de repente te metes en ese equipo profesional y dices, madre mía, la de cosas que desconozco. Y lo que es peor, en ese momento ni siquiera reconoces las cosas que desconoces, sino que piensas que tu conocimiento ya es suficiente, ¿no? Entonces vas un poco hasta de subido, de decir, no, yo voy de sobrado, ¿no? Porque si yo ya sé casi todo lo que hay que conocer del baloncesto, claro, cuando ya te metes en el día a día y demás, vas descubriendo que hay una barbaridad de situaciones, de cosas, ya sean técnico-tácticas, pues porque el entrenador con el que estás te hace ver cosas que antes ni siquiera soñabas que estaban ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, es de repente, claro, cuando te las muestran y empiezas a verlas, y dices, claro, es que yo antes a esto no le prestaba atención. ¿Por qué? Porque no lo veía. Mis ojos no eran capaces de reconocerlo, ¿no? Ahora ya son capaces, pues claro, eso es un lugar donde ahora yo tengo que mejorar, ¿no? Entonces, eso sí que es algo que me impactó bastante de cuando llegas a profesionales, que piensas que llegas muy, muy preparado. Y es verdad que probablemente llegas muy preparado, es como debes llegar ahí, pero que lo que te queda por delante todavía por aprender es todavía un mundo, ¿no? Me imagino, si lo trasladamos a lo que es el mundo ordinario, que es como cuando acabas la carrera, pues evidentemente si es una carrera tendrás mucho conocimiento, pero cuando de repente te meten en la empresa a trabajar, dices, pues hoy sí, tienes mucho conocimiento, pero aún te queda mucho por aprender. No se parece en nada. Y de situaciones que vivir, ¿no? Y esto pues llama poderosamente la atención. Y recomienda, bueno, supongo que cada entrenador al final tiene su trayectoria, pero ¿crees que es recomendable que un entrenador pase primero por una etapa de ayudante que de primer entrenador en un baloncesto profesional, en un club ACB? Bien, como dices, los caminos del Señor son inescrutables. Sé que hay entrenadores que no han pasado por esa etapa y son excelentes entrenadores. Es decir, no es requisito imprescindible para poder llegar a ser un muy buen entrenador, pero yo sí creo que es recomendable. O sea, yo las cosas que a mí me han hecho ver
los entrenadores con los que yo he tenido la suerte de poder estar de ayudante, el primero fue Pepu en Estudiantes, en ACB, pero luego he tenido la suerte de estar con entrenadores de la calidad de Santabac, de Ettore Messina, de Pablo Lasso, ¿vale? De Ivonne Navarro. Me dejo alguno por ahí, seguro. ¿Vale? Que quiero decir que cada uno te enseña cosas nuevas, ¿no? Lo que te decía, tú tienes puntos ciegos que desconoces y cuando estás con ellos te das cuenta que ellos cada uno ven el baloncesto de una manera y que hay un mundo por descubrir que tú todavía no conoces, ¿no? Entonces, para mí, el haber tenido esas experiencias con entrenadores del nivel de los que he mencionado, yo estoy convencido de que me han ayudado en mi carrera a crecer y a ser mejor cada día, ¿no? Además descubres que entonces es una carrera que nunca tiene fin, ¿no? Siempre hay nuevo conocimiento por descubrir, incluso cuando eres primer entrenador. Y entonces, bueno, te lo tomas con más humildad. Dicho esto, hay entrenadores, que hay alguno ahora mismo en ACB, que no ha pasado por experiencias o ha pasado por experiencias mínimas de ser entrenador ayudante y, sin embargo, ha tenido mucho éxito, ¿no? Entonces, bueno, los caminos, pues, cada uno los lleva por donde cree. Y a su vez, el sentido inverso, es decir, tú ahora las últimas etapas han sido de primer entrenador. Volver, entre comillas, hacia atrás para ser ayudante. Pues mira, esto es curioso, ¿no? Porque cuando yo salí de ser ayudante del Madrid, ya sí tenía la necesidad de ser entrenador, de entrenar, ¿no? Aunque fuera un equipo junior. O sea, de poder, digamos, bien entendido el tema de mandar, ¿no? De mandar yo, de ser yo el que tomara las decisiones, ¿no? Sin embargo, ahora con el tiempo, ahora que ya llevo varios años de entrenador principal, pues evidentemente me sigue atrayendo ser entrenador principal, pero no descartaría el poder en un momento dado ser ayudante de algún entrenador que por bien por la institución, bien por el equipo o bien por el entrenador, que siempre es parte de la ocasión al que voy a hacer de ayudante, me llame la atención poder ayudar, ¿no? En este sentido, pues creo que en Estados Unidos esto lo tienen como bastante institucionalizado, ¿no? Entrenadores que son primeros entrenadores que no tienen ningún problema después en ayudar en otras franquicias de la NBA, ¿no? Bueno, pues esta pregunta, si me la hubieses hecho hace 6, 7 años, te hubiese dicho que quiero ser solo entrenador. Ahora, evidentemente, quiero seguir siendo entrenador y espero que algún día tenga la oportunidad de poder volver al circuito profesional a entrenar, pero no descarto el hecho de poder ser ayudante de algún otro equipo donde sienta que el proyecto es estimulante. Y hablabas de que fuiste ayudante de Pepu en el Estudiantes y también lo fuiste en ese Eurobasket del 2007. ¿Cómo fue ese Eurobasket para ti? Pasabas de estar en un equipo a estar en la selección española. Pues imagínatelo, ¿no? O sea, yo ahí coincidí, claro, es que ahora ya lo vivo con normalidad, ¿no? Porque es verdad, porque ahora para mí es algo normal. He tenido la suerte de poder disfrutar de grandísimos jugadores, ¿no? Pero en ese momento, que llevaba 2 años en Estudiantes, donde ya había coincidido con alguno de los que luego formaron parte de esa selección, pero joder, poder estar con Pau Gasol, con Marc Gasol, con Juan Carlos Navarro, con Sergi Llull, con Sergio Rodríguez, con quien ya había estado en el club, ya digo que hay alguno, Carlos Jiménez también venía de Estudiantes y había podido coincidir con ellos en ACB Estudiantes, ¿no? Pero poder estar con esa pléyade de estrellas era como otra vez, era un mundo nuevo, ¿no? Era como un niño pequeño en un parque de bolas, ¿no? De decir, ostras, ¿dónde estoy, no? Qué flipada, ¿no? Estoy con los mejores, con esos que hasta ahora pues veía en la tele o como rivales, pero con los que no soñaba poder compartir un vestuario y ahora aquí estoy con ellos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es una pasada. Por otra parte, pues siempre con el dolor de no haber conseguido el oro, ¿no? Con aquella final contra Rusia, con aquella canasta de Holden que los puso por delante y nosotros, bueno, pues no fuimos capaces después de anotar en la última posesión y, bueno, pues acabar con la medalla de plata, aunque tengo una anécdota, que es que la medalla no la tengo aquí tengo colgadas otras de Euroliga y demás, la tengo en el salón. Tengo la medalla de oro de aquel campeonato. Y esto es una anécdota que en el podio en aquella época no podíamos subir todos a recoger las medallas. Entonces, cuando estábamos en la cena de celebración de la plata, que nos hubiese gustado que fuera oro, pero fue plata, pues recuerdo que el presidente de la federación, a los que no habíamos podido subir al podio, pues nos preguntó, oye, ¿cuántos sois? ¿Cuántas medallas faltan, no? Y da la casualidad que yo soy daltónico. Y entonces, cuando me dan la caja con la medalla, pues estábamos en un sitio, digamos que con poca luz cenando, y yo tenía al lado a Rafa Vecina, que también le habían dado la medalla como a mí en la propia cena, ¿no? Y entonces le dije, Rafa, yo soy daltónico, pero dime,
me parece que esta medalla es de oro, ¿no? Y me dice, ostras, sí, te han dado la de oro. Dice, nada, pide Habré que te la ganado yo la medalla de oro y no me he enterado. Digo, no, que me la devuelvan, no. Dice, vosotros sois de plata, yo soy de oro. Y entonces me quedé con la medalla que la tengo abajo en el salón, la medalla de oro de aquel campeonato, aunque evidentemente fuimos plata, ¿no? Bueno, pero la gente que se quede con que Jota ha sido campeón del Eurobasket del 2007. Pero te suelen pasar cosas curiosas con la selección y con los partidos finales, ¿no? Porque en 2013 creo que cuando ganáis el bronce es con la U18, ¿no? Sí. U18, sí. Se te complicó, ¿no? Un poco. Sí, me hice un esguince de tobillo. Recuerdo que pedíamos un tiempo muerto para atacar la última posesión. Defenderla. Acababa de meter el triple que nos ponía por delante Juancho Hernán Gómez, que ahora, bueno, pues ahora por todos conocido, evidentemente, ¿no? Jugador de la NBA. Y entonces tenemos que preparar la defensa. Entonces, bueno, lo pidió el otro entrenador. El entrenador letón pide el tiempo muerto y mientras nos dirigimos a preparar, pues no sé, eran pocos segundos, no quedaban muchos, ¿vale? Pues recuerdo, sabéis que los parquets a veces están elevados sobre lo que es un suelo, ¿no? ¿Vale? Pues pisé justo en lo que es el borde y se me fue el tobillo y me hizo un esguince de caballo. Y entonces, bueno, no pude dirigir aquel tiempo muerto, lo acabó dirigiendo Javi Zamora, que ahora, bueno, que fue entrenador ACB en Estudiantes, que ahora está en Menorca. Y bueno, y que es seleccionadora además de categorías inferiores ahora mismo, ¿no? Y yo conmigo detrás, muerto de dolor, pero sin poder dirigir, porque además me dolía una barbaridad. O sea, era como si hubiese sido un jugador que se acaba de hacer un esguince, pues nada, yo de entrenador sin poder dirigir el último tiempo muerto porque estaba viendo las estrellas. Nos dicen en el chat, Jota tiene más anécdotas que Joaquín, el del Betis, y mejor palmarés. Un genio. No creo que tenga más anécdotas que Joaquín. El palmarés, pues bueno, no lo sé. No sé si ha ganado mucho Joaquín en el Betis. Yo he tenido la suerte, no he ganado mucho, pero algún título me he llevado. Y en el 2009, bueno, llega esa llamada al Real Madrid para ser ayudante de Ettore Messina. ¿Cómo es tu llegada al Real Madrid? ¿Cómo es ese momento en el que el Real Madrid se pone en contacto contigo y ese momento en el que tú decides pues, pasar del Estudiantes al Madrid, que no es una cosa que se haga mucho? Bueno, pues en aquel momento acababa de fichar Ettore Messina, que venía con Lele Molín desde Chesca, si no recuerdo mal. Y necesitaba un entrenador que conociera la ACB y que les pudiera ayudar, ¿no? En lo que era el conocimiento de la propia liga. Sé que Ettore se entrevistó con varios entrenadores, se acabó entrevistando conmigo. Precisamente él estaba dando un clinic para la Euroliga en Barcelona, allí es donde me citó, en el propio clinic. Y bueno, pues tuvimos una entrevista de 15 minutos donde me hizo dos preguntas potentes que no puedo compartir, pero muy potentes. Debió ser que le gustó las respuestas que le di y bueno, pues eso, el club, el Real Madrid, me llamaba al poco tiempo para ofrecerme un contrato para ayudar, ¿no? Para mí era un salto en mi carrera, ¿no? O sea, esto lo tenía muy claro, ya no solo porque llegaba a una grandísima institución, sino porque además, bueno, pues lo hacía en aquel momento de la mano de uno de los entrenadores más laureados de Europa, ¿no? Tenía 4 Euroligas ganadas, pues era poder ayudar a uno de los mejores entrenadores. Luego, además, pude ayudar a Pablo Lasso, ¿no? Con lo cual, pues ya ni os cuento, ¿no? Fueron 5 años donde estuve con jugadores de primerísimo nivel. Es decir, si antes hablaba de esa situación de estar como un niño con bolas, en una sala de bolas, ¿no? con el tema de la selección, en el Madrid era como una selección, ¿no? O sea, era como estar con jugadores de primerísimo nivel en el día a día y además iba a ser un año entero. Bueno, al final acabaron siendo 5, ¿no? Pero eso, era decir, ostras, que estás en una situación idílica. Estás en una gran institución y encima pudiendo entrenar a muchos de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pues, ¿cómo lo vives? Pues lo vives eso, lo vives alucinado, ¿no? Lo vives con la ilusión de poder vivir algo que muy poca gente puede vivir, ¿no? Y pues eso te pone en un estado de ilusión que de otra manera... Bueno, no te voy a decir que no la puedes conseguir, pero que digamos que te sientes un privilegiado, ¿no? Esta es la realidad. Y es curioso porque cuando llega Ettore, como dices, un poco tú eres, entre comillas, el experto en ACB, pero luego cuando llega Pablo, tú te encargas más de la Euroliga, ¿no? Es un poco porque tú ya habías pasado ya habías tocado Euroliga. En cambio, por ejemplo, Hugo, que se lo trae Pablo, no había tocado Euroliga, ¿no?
Claro, bueno, esto es lo que tiene un ayudante, ¿no? tiene que ayudar en aquello que el entrenador necesita, ¿no? En aquel momento, Ettore conocía muy bien la Euroliga, pero no conocía la ACB y lo que pedía es que le pudiera orientar en lo que era mi escaso, bueno, mi corto conocimiento de la ACB, pero había estado 2 años con estudiantes, pues bueno, algo podía conocer. Y luego, como bien dices, cuando llega Pablo, pues sobre todo en los inicios, porque luego él ya se pone evidentemente a vivirlo en primera persona, ¿no? Pues que le contara un poco, ¿no? Cómo era esa experiencia con la Euroliga. Yo llevaba 3 años en el... No, 2 años en el Madrid, luego estuve 3 con Pablo. 2 años, pues bueno, pues le ayudas, le cuentas las diferencias que hay, ¿no? De una cosa y de otra y le vas tratando, pero ya te digo, vamos, se pone a vivirlo rápidamente y entonces ya es el que la empieza a conocer, no hay mucho más. Y entonces, ¿tú qué haces? Pues sigues la estela y aprendiendo de otro maestro, ¿no? Es que antes os he dicho, es que he tenido la suerte de haber estado con Pepo Hernández, que a la postre acabó siendo el primer entrenador que ha dado un mundial a España. Luego he estado con Ettore Messina, luego con Pablo Laso, que es una institución ahora mismo. Es que he tenido la suerte de estar con gente muy buena. Sí, hablabas de Messina, de Laso, y nos pregunta nuestro compañero Chema, ¿qué es lo más importante que aprendiste de 3 entrenadores como Messina, Ivanovic y Laso? ¿Qué es lo más importante que aprendiste de esos 3? Bueno, Messina fue un cambio radical, porque Messina era capaz de ver, antes cuando os decía, ¿no? Los puntos ciegos, ¿no? O sea, Messina me mostró tantos puntos ciegos que me cambió la forma de ver el baloncesto, ¿no? ¿Vale? Tuve la suerte de poder estar 2 años con él y entonces, bueno, pues digamos que paliar en gran medida esos puntos ciegos, aunque siempre hay otros que aparecen, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo suelo decir que él le dio la vuelta a mi calcetín baloncestístico, ¿no? Luego ese conocimiento lo he puesto a disposición, bueno, tanto de mi carrera como de otros entrenadores, ¿no? Con Ivanovic no he estado. Puedo hablar de lo que he aprendido de él fuera. De hecho, siempre me ha parecido un entrenador que trabaja muy bien todo lo que es el tema de táctico, ¿no? De hecho, creo que ha creado tendencias con algunas cosas que él instauraba y que luego el resto de los equipos le copiábamos, ¿no? En su momento. Bueno, pues de verle, evidentemente tomas nota de las cosas que te gustan de un entrenador que en su momento era muy duro, se ha ido calmando con el tiempo, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que da, pero en cualquier caso un entrenador de primerísimo nivel y entonces el poder verle, hacerle el scouting cuando nos tocaba enfrentarnos contra él, como, bueno, pues más allá de cuando te enfrentas, los entrenadores vemos baloncesto habitualmente, ¿no? Pues evidentemente siempre tomas notas. Él ha sido uno de los entrenadores que ha tenido la suerte de poder llevar equipos punteros en aquella época como era el Baskonia, donde además ganó títulos de Copa del Rey, como Ligas ACB y demás, pues bueno, siempre tomas notas de este tipo de entrenadores, ¿no? Y me has dicho Pablo Laso, el tercero, ¿no? Sí. Bueno, de Pablo he aprendido tantas cosas, tantas cosas. Una de ellas, por supuesto, lo técnico-táctico, ¿no? Es un entrenador que además venía de ser un exjugador, ¿vale? Con lo cual tiene un conocimiento del baloncesto distinto. O sea, es un conocimiento que, aparte de lo que conoce como entrenador, el aportarle lo que ha sido su experiencia en la cancha, pues le dota de unos márgenes que otros entrenadores no tenemos, ¿no? El no haber sido capaz de vivir la cancha profesionalmente in situ, el que sale a meter canastas y demás, pues bueno, pues creo que es un déficit, ¿no? Antes me hablabas si creo que es bueno el hecho de poder ser ayudante de entrenadores, pues probablemente ellos vienen, si luego se preparan de verdad, como lo hizo Pablo para ser entrenador, vienen con un bagaje de conocimiento de lo que es el propio juego y demás que tú no tienes, ¿no? De Pablo me ha fascinado siempre 2 cosas. Su calma en los momentos jodidos, o sea, es algo que me ha maravillado y el cómo maneja el equipo. Cómo manejo. Y por supuesto, sin despreciar su conocimiento técnico-táctico, que es tremendo. Uh-huh. Pero en esto, en lo que es la calma que transmite, lo que nos transmitía, y especialmente en los momentos complicados, a mí me asombraba. O sea, era como, wow, me gustaría ser capaz, ¿no? De poder estar en ese... Probablemente a lo mejor tendría nervios, pero los viviría por dentro. Lo que él transmitía siempre era calma, ¿no? Y el cómo gestionaba lo que era el grupo en los años que yo pude estar con él, era algo que me maravillaba, ¿no? Eran cosas, por ejemplo, que yo me decía a mí mismo, joder, yo es que aquí hubiese reventado, ¿no? Y él me enseñó una cosa, ¿no? Me lo resumió en una frase que era, para ganar la guerra hay que seleccionar las batallas en las que te metes. No puedes librar todas las batallas si sabes que hay alguna que no puedes ganar, ¿vale? Es mejor dejarla pasar, ¿no? Entonces, esa selección de cuándo de verdad incidir en cosas y cuándo simplemente dejarlas pasar, creo que él es un genio de eso. O
O sea, de saber cuándo meterte en fregados o cuándo es mejor simplemente, bueno, pues dejarlos que pasen, ¿no? ¿Vale? En este sentido, si habéis leído la Canastas Sagradas de Phil Jackson viene a decir algo parecido, ¿no? No siempre la mejor decisión del entrenador es intervenir. A veces hay que dejar que las cosas sigan su curso, ¿no? Es que además, cuando yo entiendo, ¿no? Con grandes jugadores que tienen normalmente grandes egos, esto son características, la de la calma y la de saber gestionar el grupo, tal vez más importante. Es importante en todos los equipos, pero con grandes egos más aún, ¿no? Sí, la historia, esto para que lo entienda quien nos escucha, ¿no? Es que el nivel técnico-táctico de todos los entrenadores que están ahí arriba es muy alto. Muy alto, es enorme. O sea, digamos que eso se da por hecho, ¿no? Luego, es verdad que algunos pueden tener pues X conocimientos más en unas cosas, en otras, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero el nivel técnico-táctico que tiene cualquier entrenador de ACB, de Euroliga, es enorme, ¿vale? Entonces, una vez que ya das eso por sentado, porque si no probablemente no estarían ahí, ¿vale? Pues evidentemente lo que diferencia a unos de otros probablemente es cómo manejan al grupo, ¿no? Cómo son capaces de manejar, tú bien lo has dicho, a esos egos, ¿no? Que además, bueno, en todos los equipos hay egos, ¿vale? Esto no hay diferencias. La diferencia es la repercusión que tiene en la tele, ¿no? El Madrid sale muchas más veces que lo que hace Estudiantes o Fuenlabrada, pero en Fuenlabrada y en Estudiantes también hay egos, ¿vale? Y hay que gestionarlo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que Pablo tiene ese don especial de saber llevar al grupo por donde más conviene, ¿no? Para conseguir los objetivos. Luego nada es ideal, nada es perfecto, ¿no? Pero creo que, bueno, no soy yo quien lo va a descubrir, ¿no? El rendimiento que ha obtenido de esa capacidad, pues evidentemente ahí está, ¿no? Es historia ya. Y una de las preguntas obligadas, si hablamos de Pablo Laso, es el tema del verano. Tú, como persona que has estado con él durante 3 años y has sido una de las personas de confianza de Pablo, ¿cómo has vivido la destitución de Pablo Laso este verano? Bueno, yo creo que he sorprendido como muchos, ¿no? Puedo llegar a entender las razones que da el club, pero también puedo llegar a entender las razones de Pablo, ¿no? Entonces, a mí lo que me hubiese gustado es que no se hubiese producido nunca, ¿no? Primero, que no le hubiese dado ese amago de infarto o ese pequeño infarto o lo que fuera, ¿vale? Y bueno, pues con el recorrido que estaba teniendo, pues probablemente nos hubiese gustado seguir viéndolo, ¿no? En el banquillo. Pero en ese sentido, ya te digo que puedo llegar a entender las razones del club y también puedo llegar a entender las razones de Pablo. Entonces, posicionarse no es fácil. Más allá de que, como aquí ya voy a hablar como aficionado, me hubiese gustado seguir viendo a Pablo en el Real Madrid por la cantidad, ¿no? de éxitos que ha acumulado, pues por saber dónde estaba su tope. Pero bueno, pues eso ahora mismo no va a ocurrir. Y ya te digo que puedo acabar de entender las posturas de ambas partes y no es fácil para mí posicionarme en un sitio o en otro porque, bueno, pues lo que te digo, entiendo las razones que tiene cada uno de ellos. Y para quien no será fácil ahora probablemente es para Chus Mateo, que es el encargado de coger el equipo. ¿Cómo es para un ayudante como Chus ahora el verse con la responsabilidad de entrenar al Real Madrid, de ser la cabeza visible de un club en el que ha estado pues años ahí a la sombra de Pablo Laso? Vale, antes de que esto ocurriera, ¿vale? Yo decía que quien acabará sustituyendo a Pablo Laso, que bueno, en este caso ha sido ahora, pero que decía, bueno, pues no sabemos, son 11 años, ¿no? Los que ha estado, no sé si son 10 o 11, creo que son 11, ¿no? 11 temporadas las que ha estado. Digo, yo siempre decía, el día que Pablo deje el Madrid, o que lo cesen, o que lo deje, quien reciba al equipo tiene un marrón importante. ¿Por qué? Porque la trayectoria de Pablo es tan inmensa que las comparaciones siempre van a ser odiosas, ¿no? Ahora, dicho esto, yo estoy convencido que Chus lo que tiene por delante, más que un marrón, es un reto muy chulo por delante, ¿no? Evidentemente, las comparaciones siempre van a ser odiosas porque Chus ahora mismo, bueno, ha sido parte de muchos de esos éxitos, ¿no? Como entrenador ayudante, pero si lo ponemos como entrenador principal, pues ahora empieza con su casillero a 0 de títulos y creo que los ha dejado Pablo en 22 o 23, no sé exactamente cuántos han sido, que son una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas, cuando ganes el primero, si te quieres poner al nivel de Pablo, todavía te quedan 20 y pico, ¿no? Pero por otro lado dices, ostras, yo creo que Chus cumple un sueño, ¿no? Ha sido el club de su vida.
Chus, para que lo sepáis, cuando yo llevaba el infantil de estudiantes, él llevaba el infantil del Real Madrid. Cuando yo llevaba el cadete de estudiantes, él llevaba el cadete del Real Madrid. Es decir, llevábamos como vidas paralelas en canteras. En cantera era en el Real Madrid y yo en estudiantes, ¿no? Luego es verdad que ha tenido, llegó a la CB de ayudante en una etapa previa con Sergio Escariolo, luego tuvo una etapa donde se fue de ayudante con Escariolo, creo que Baskonia, Unicaja, donde además tuvo la experiencia como primer entrenador, tal, no sé qué, ¿vale? Y vuelve al Madrid, donde ahora con Pablo Laso ha podido ganar la leche de títulos, ¿no? ¿Vale? Ostras, yo creo que para un entrenador poder entrenar al equipo donde has crecido y encima hacerlo con unas expectativas altas, más allá de la presión que puede suponer el que eres el sustituto de Pablo Laso, yo creo que es un reto muy chulo, ¿vale? Que lo que tiene es por delante una ilusión, seguro, por hacerlo bien, tremenda, ¿vale? Más allá de que luego las comparaciones, sobre todo en los inicios, pues probablemente sean odiosas, ¿no? Pero creo que él tiene que estar tremendamente contento de poder cumplir el sueño de entrenar al equipo de su vida, ¿no? Y encima del nivel del que estamos hablando del Real Madrid baloncesto, ¿no? Y hablando de Chus, bueno, al final Chus llega en 2014, después de la etapa en la que estáis Hugo López y tú de ayudante, en la que probablemente vemos el mejor Madrid a nivel de juego, por lo menos en mi opinión, de toda la década, pero se pierden dos finales de Euroliga de manera casi incomprensible, porque todavía ninguno, yo creo que nos lo terminamos de creer, y terminas tú saliendo del Madrid, tanto tú como Hugo. ¿Cómo vives esa sucesión de hechos? Bueno, son hechos distintos, ¿no? Una es yo creo que la primera final que perdemos, la de Londres con Olympiacos, nos duele, porque perder una final duele, pero digamos que era parte del proceso, ¿no? La temporada anterior o 2 temporadas antes acabábamos de volver a pisar una Final Four después de, no sé si fueron 19 años sin pisarla, que fue la Final Four de Barcelona. Pues en aquel momento jugábamos una final, evidentemente perderla nos dolía, pero bueno, digamos que, ostras, era estar otra vez en una final, ¿no? La siguiente de Maccabi creo que nos duele ya doblemente, ¿no? Porque era la segunda final consecutiva, ¿no? Además, bueno, pues con aquella famosa prórroga donde Tyrese Rice nos soñamos con Tyrese Rice todos los 28 en 14 minutos, ¿no? La mitad del último cuarto y los 5 minutos de la prórroga, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, yo creo que aquello nos daña tanto a nivel emocional que probablemente allí se empezó a perder la final de la Liga ACB, ¿no? Porque ya sí las caras ya no eran las mismas que el haber perdido la primera final, que ya eran duras, ¿vale? La segunda sí que fue fastidiada. Luego llegó el tema de mi no renovación, ¿no? Bueno, digamos, hay una doble sensación, porque yo en aquel momento estaba disfrutando mucho del Real Madrid, muchísimo, seguía aprendiendo y seguía disfrutando, estaba en una institución que es un ejemplo para muchas cosas, ¿vale? Y lo estaba disfrutando, pero por otro lado ya tenía esa sensación de que quería vivirlo de ser primer entrenador, ¿no? Entonces, no te voy a decir que me gustó que no me renovaran, porque no es verdad, o sea, me afectó, pero sí, porque además... lado, si mal no recuerdo, creo que Laso te dijera días antes de que ibais a ser renovados tanto tú como Hugo. Bueno, o algo así. No sé, sí, ahora mismo no recuerdo si fue así o no, pero algo leí de que Pablo había dicho de que ibais a renovar los dos, o no sé si fue así o no. Yo tenía apalabrada mi renovación en su momento, meses antes, ¿vale? De hecho, yo apalabré mi renovación, no recuerdo si fue febrero o enero, en Tel Aviv, ¿vale? En una conversación que tuve con un directivo y demás. Y luego llegó el famoso burofax de que no se renovaba el contrato, ¿no? Bueno, pues ya te digo que en ese momento, digamos que me afecta, pero yo cuando me llega el burofax estaba concentrado con la selección U18 en Torrejón. Y bueno, una vez que me asenté, que pasó el primer golpe, ¿no? El de, ostras, te habían dicho que ibas a seguir, pero de repente no sigues. Me puse en esa posición de decir, bueno, en realidad querías ya, ¿no? El hecho de exponerte y poder entrenar, ¿no? Entonces, digamos que palió un poco el golpe emocional de no seguir porque lo estaba disfrutando, porque era innegable que lo estaba disfrutando a todos los niveles, ¿no? Pero tenía ese puntito de decir, ya ser entrenador ayudante me llena, pero ya necesito yo entrenar otra vez, ¿no? Necesito otra vez de estar yo, aunque sea con un equipo junior, entrenando. De hecho, empecé aquella temporada sin entrenar y fue en noviembre donde me llamó Ivonne Novarro una vez que cesaron a Marco Crespi para poder ayudarle
en Baskonia, que es curioso, porque yo lo que quería era entrenar, pero acabé de ayudante en Baskonia, ¿no? Bueno, pues estas son las cosas, las vueltas que da la vida, que en aquel momento pues era trabajo, ¿no? Era volver a trabajar, que estaba desempleado en aquel momento. Y hablando de tu salida del Madrid, ¿te dolió la poca comunicación a la hora de comunicarte que no ibas a seguir cuando meses atrás tenías apalabrada tu renovación o lo viste normal? Porque al final estamos viendo que un poco algo parecido a la salida de Lasso, que no ha habido mucha comunicación, no ha habido ningún acto de... En el caso de Lasso lo desconozco. No estoy dentro, no soy Pablo, no soy el club, desconozco lo que ha ocurrido a nivel interno. A nivel mío, a mí me sorprende el burofax, pero sí que es verdad que después del burofax sí que hay comunicaciones. Es decir, sí que hay llamadas telefónicas entre J. Cuspinera y miembros de la directiva, o vamos, en este caso Juan Carlos Sánchez del Real Madrid, ¿no? Pues hay unas cuantas conversaciones telefónicas, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues ya está. Lo aceptas, sabes que en la vida del profesional estas cosas ocurren, que hay hechos que en un momento dado pues pueden cambiar la decisión o el rumbo de una serie de decisiones y, bueno, pues no te queda otra que aceptarla. Quiero decir que en el momento en que el Madrid no me pone un contrato delante para firmar, pues yo no puedo seguir en el Madrid, ¿no? Lo puedo seguir como aficionado, pero no lo puedo seguir como profesional, ¿no? Y entonces, en ese caso, digamos que hacia afuera no hubo comunicación. Sí es verdad que después del burofax hubo alguna llamada entre nosotros para, bueno, pues para decirnos lo que nos tuviésemos que decir, para aclarar las cosas y para desearnos suerte en el futuro, que es lo que acabamos haciendo, ¿no? Que a cada uno le fuera bien. Al Madrid le ha ido de la leche y creo que a mí, en lo personal, no me ha ido mal. Y has sido entrenador principal en Fuenlabrada, Zaragoza, otra vez en Fuenlabrada y el último equipo Estudiantes. En 2018 hay una rueda de prensa famosa tuya, esa famosa rueda de prensa en Badalona. ¿Qué podemos contar de esa rueda de prensa, Jota? ¿Cómo fue ese cabreo monumental que te cogiste? Porque es que yo no he visto a un entrenador hablar tan claro en una rueda de prensa como te escuchamos ese día a ti. Bueno, ese día me habían echado por una doble técnica. Me habían echado hace unos meses, pocos meses antes, me echaron también por una doble técnica que tampoco entendí. Pero, diga, ese día, aunque yo estaba jodido porque me habían echado, de hecho, bueno, cuento una anécdota. Hay un momento donde cuando me pitan la primera técnica, que ya me pareció un poco excesiva, pero bueno, a lo mejor tenía cierto argumento. Recuerdo que bueno, el arbitraje creo que estaba cambiando, digamos, de criterio. Y yo le pregunto a mis ayudantes, digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Forzamos una segunda y a ver si cambian o tal? Y me dijeron, no, dice, sigue aquí, ayuda al equipo, pero que no te echen, ¿no? Entonces me sorprendió mucho la segunda porque yo creo que no hice nada para que me pitaran esa segunda técnica, ¿no? Más allá de dolerme eso, lo que de verdad me dolió fue que a los 2 minutos de estar yo en el vestuario vino Gary Neal, que era nuestro jugador estrella, y claro, le pregunto, ¿qué haces aquí? Dice, no, es que me han echado a mí también. Y entonces, antes de aquella rueda de prensa, yo no tenía previsto hacer la rueda de prensa como la hice, pero entonces sí que pedí el vídeo, antes de ir a la rueda de prensa, de qué es lo que había pasado con Gary Neal. Y me enfadó tanto lo que había pasado con Gary Neal que entonces fue cuando decidí que no me podía ir de allí sin callar. Lo centré en mí, ¿vale? Porque también tenía motivos para poder centrarlo en mí, pero en realidad lo que hizo de Espoleta fue el motivo de la expulsión de Gary Neal, ¿no? De hecho, parte de lo que no estábamos de acuerdo durante el partido era el trato que se le estaba dando a Gary en aquel momento. Y entonces recuerdo que le echaron, esto es lo que vi yo en el vídeo, hay un momento donde le pitan una falta, ¿vale? Le obligan a levantar la mano, esto que hacen los árbitros a veces, ¿no? Que el tío se revuelve un poquillo, ¿vale? Entonces él se gira, ¿no? Como para decir, vale, dejarme en paz. Entonces cuando no puede ver nada, alguien le toca la espalda, que era un árbitro, ¿vale? Y él, sin ver quién le da, que podía haber sido un compañero, que podía haber sido un rival o, como en este caso, un árbitro, él hace el gesto de quitar la mano de alguien que le está tocando en la espalda, ¿no? Entonces vino desde el otro lado el árbitro que me había echado a mí a pitarle la segunda técnica a Gary Neal, ¿no? Entonces a mí aquello me pareció pero si tú estás viendo que está de espaldas, que ni siquiera ha visto, ¿no? Que quién le toca y demás, y además no ha hecho nada grave, o sea, lo único que ha hecho es el gesto de, hostia, quita, ¿no? No me toques, sí, no gira ni la cara, ¿no? Entonces, o sea, aquello me sorprendió tanto que dije, ostras, no puede ser. O sea, tú no puedes echar a la estrella de un jugador en un partido donde nos estamos jugando la vida, porque los equipos que he entrenado se jugaban la vida en cada partido porque el objetivo era no descender y demás, ¿no? Pues aquello me pareció tan injusto que dije, no nos podemos ir aquí sin más, ¿no? O sea, han echado al entrenador, han echado a la estrella y si ya me parecía injusto como me han echado a mí, que bueno, pues oye, pues me lo como y ya está, seguimos. En aquel momento, pues la expulsión de Gary me pareció que excedía
lo que era la normalidad, ¿no? Luego sí que es verdad, ¿vale? Que, bueno, sé, porque además yo pedí disculpas y demás, que digamos que trascendió a lo deportivo, llegó a un tema personal y demás, y entonces, bueno, pues yo evidentemente no buscaba una incidencia personal en la persona criticada, y lo que traté fue de, bueno, pues eso, de disculparme, porque me hubiese gustado que se hubiese quedado en lo deportivo, ¿no? Y además, de hecho, en aquella rueda de prensa, sobre todo lo que hice fueron muchas preguntas, eran preguntas incómodas, pero lo que hice fueron muchas preguntas, ¿no? En tono enfadado, pues así, ¿vale? Te pusiste en plan periodista ese día. Has dicho, ahora voy a preguntar yo, lo que me preguntan a mí lo voy a hacer yo. Sí, lo que no me gustó es que trascendiera al plano privado de alguna de las personas afectadas, que entonces yo me sentí mal porque no buscaba ni muchísimo menos que eso ocurriera, y entonces, bueno, pues pedí disculpas públicamente, lo hice personalmente a la persona implicada, y bueno, pues se quedó ahí. Sé que llama mucho la atención. De hecho, ahora si pones J. Cuspinera en Google, una de las cosas que aparece es aquella rueda de prensa. Pues nada, pues como no puedo cambiar mi pasado, pues ahí está, ¿no? Tampoco le doy más importancia. Yo ya hago mi última antes de que Diego termine. Es que hablabas de lo de forzar la segunda técnica. Se hace mucho esto de forzar una técnica para alentar a tu equipo, hacer un tiempo muerto de cara más a la cámara que a tu propio vestuario, porque sabes que los entrenadores rivales luego van a ver ese tiempo muerto. ¿Se hace mucho eso o no? No, mucho creo que no. Alguna vez es un recurso que puedes llegar a utilizar. De hecho, yo creo que ha sido la única vez, siendo entrenador principal en élite, que me he planteado el que me la forzaran, que además ni la forcé, me llegó sin forzarla. Creo que no lo he hecho en ninguna otra ocasión. Me he ido expulsado en otra ocasión de un partido por 2 técnicas, pero no era por forzarlas, era porque protesté y, bueno, pues me las cargaron justamente, ¿no? Pero no era con la intención de a ver si conseguía algo, sino que, bueno, pues en un momento dado te sales de tu nivel de control y, bueno, pues dices 2 cosas que dices, vale, me han pitado la técnica, está bien pitada, no hay nada que decir, te vas enfadado, pero te vas diciendo, bueno, es que me la tienen que pitar con lo que he dicho, ¿no? No, es un recurso, pero no creo que se utilice mucho. No creo que haya entrenadores que utilicen los tiempos muertos de cara a la galería y demás, ¿no? A veces sí puedes escenificar algo, pero no tanto para la cámara, sino para tu propio equipo, ¿no? ¿Vale? Para intentar buscar una reacción. Es más un recurso que algo que utilicemos habitualmente. Bueno, en este caso hablo por mí, no puedo hablar por el resto de compañeros, que me imagino que tendrán su visión del tema. Y ya para finalizar y dejarte libre, se ha visto pues que la plantilla del Madrid de la temporada que viene está más o menos cerrada, a falta de ese posible sueño de Facundo Campazo de conseguirlo o no. ¿Cómo ves la plantilla del Real Madrid de cara a la temporada que viene? Tú como entrenador, a Gerson ya lo has sufrido enfrente, a Musa pues en las últimas temporadas también lo has sufrido como entrenador. ¿Cómo ves esos fichajes que ha tenido María? Además, a Sergio Rodríguez pues lo conoces bastante bien. Bueno, yo creo que vuelve a ser un equipo muy completo, ¿no? Un equipo con mucha diversidad, además, otra vez. Luego ya sabéis que bueno, lo que hace que el equipo funcione o no son los nombres, sino cómo se conjuntan esos nombres y cómo se acaban desarrollando los eventos en la cancha, ¿no? Pero yo creo que, evidentemente, vuelve a presentar un equipo para luchar por absolutamente todo, ¿no? Lo que pasa que, claro, cada vez hay más equipos que están ya preparados para luchar por absolutamente todo, ¿no? Entonces, la dificultad es tremenda, lo cual, por eso, cada título que se gana, yo creo que hay que valorarlo mucho, porque siempre hay rivales, y no uno, sino varios, que están en el mismo nivel que tú. Y lo que tengo claro es que el Madrid ha vuelto a hacer una plantilla para poder competir con todo, y que el tiempo dirá, pues bueno, pues si consiguen muchos títulos, pocos, ninguno, pero desde luego tiene plantilla para poder competir de tú a tú a los grandes equipos de Europa. Pues nada, Jota, lo dicho, un placer tenerte aquí con nosotros en Eterno Campeón. Y bueno, esta es tu casa, para cuando quieras volver, pues las puertas las tienes abiertas. Y sabemos que esperamos en un banquillo ACB, sí, puede ser. Ojalá que las próximas noticias que tengamos de Jota es que vuelve a los banquillos ACB, que yo creo que es donde debe estar. Pues oye, muchísimas gracias, ha sido un placer y nada, cuando queráis vuelvo, no hay ningún problema. Pues nada, te dejamos ir, que sabemos que entre el campus y cursos que tienes, pues estás bastante liado. Así que nada, Jota, un placer. Un abrazo grande, chao. Chao. Bueno, Carlos, Bueno, ha estado bastante bien la cosa.
Yo creo que además es un entrenador que se expresa muy bien. O sea, Sí. ya más allá de lo que pueda, lo comentaba él, de hecho, de lo que pueda saber como entrenador, técnico, táctico y demás, que se da por hecho, creo que la capacidad de expresión que puede tener un entrenador, ya no solo para con la plantilla que le toque en el equipo en el que esté, sino con sus aficionados. Y creo que en el caso de Jota, llega bastante al aficionado y al público. Y de ahí que normalmente pues las palabras al final que encuentras, si miras en los aficionados de los equipos, los captados son buenas. Y nosotros como madridistas, desde luego, pues vivimos, Yo yo he tengo que dicho, decirlo que en todo momento, pues esta es una entrevista que teníamos pactada ya hace bastante tiempo, pero su anuncio como entrenador oficial del Estudiantes paralizó la entrevista. Así que, bueno, teníamos ganas de traerlo porque, como bien decimos, es un entrenador que ha estado pues, en la cantera de Estudiantes, ha pasado por el Real Madrid y a nosotros pues, nos gusta traer a gente aquí que haya pasado. Mira, hemos traído a un ayudante Lasso, quién sabe si lo próximo no es Pablo Lasso, no lo sabemos. Nosotros vamos día a día, tenemos cosas importantes preparadas aún, ahora hay que decirlo. comentaremos. Ahora vamos a comentar un poco lo que tenemos preparado para siguientes programas. Así que yo creo que ha sido además que tú y yo valemos para esto. No hacemos preguntas difíciles, quitando No, a Chema que se confunde los entrenadores. sí. Yo No, he leído eso me Ivanovic pasa, eso me pasa por fiarme de Chema. Si es que al yo he final leído nos pasan Ivanovic esas cosas. y digo, creo que no, pero Yo es que me he fiado y al final es Chema que me ha no, liado. ha confundido a Ivanovic con Ivonne Navarro, que era el entrenador de Quiere, Baskonia en aquel momento. Tienen que distinto son pelo, pero era el entrenador de Baskonia. No, pero a mí, yo lo que te digo, creo que la oportunidad de tener un canal como este, que ni somos el AS ni somos el Marca, Y a ver, a un que nos pone entrenador ahí ACB, JCG 1011 que quería que le preguntáramos sobre sobre Juan Carlos Sánchez. Yo creo que no era a lo mejor una bueno, pregunta para un hacerle. poco Un es que poco él también al final es lo que ha ha respondido hablado, él un poco con su salida. Ha hablado pues que claro. después de su salida ha tenido pues con Juan Carlos Sánchez, pero tampoco queremos que nos hable de una persona que a lo mejor quién sabe si Jota en el futuro No, puede y estar que en lo que él ha Madrid. dicho, yo creo que lo ha explicado y se ha entendido bien. O sea, que en el primer momento a él le mandan un burofax, que creo que es el 30 de junio, el último día en el que él tiene Y el también contrato. hay que decirlo, Y la le manera dicen, de echar el Madrid a bueno, los entrenadores no está siendo suele pasar, la ya no nos más. sorprende. Pero que en ese momento, evidentemente, entiendo que lo que puedes pensar de tu directiva no es nada bueno, pero que luego hablaron y un poco pues como que de alguna manera se llega, entre comillas, a un acuerdo y al final el entrenador es que es lo que él ha dicho. ¿Qué vas a hacer? ¿Presentarte el 1 de septiembre en Valdebeba diciendo no, aquí no me muevo? No, eso no lo puedes hacer. Pues ya está, pues si deciden no renovarte, deciden no renovarte. En ese sentido estoy de acuerdo con lo que tú decías, un caso entre comillas similar al de Lasso, que no se parecen nada porque las circunstancias son muy distintas, pero la forma en la que ha salido del Madrid un entrenador que tenía un bagaje como ayudante también muy bueno, pues fueron extrañas. Para lo que debería ser el Madrid, extrañas, en mi opinión, desde luego. Pero bueno, así saldrá Chus cuando salga. O sea, si es que salen todos así, entonces es algo habitual. Así que, Carlos, ¿qué tenemos preparado por delante? ¿Qué tenemos preparado? ¿Qué tenemos preparado para siguientes programas venideros? Pues a ver, más allá de algunas sorpresas así que además luego hablaremos cuando cerremos esto. Sorpresa respecto a qué. Bueno, más allá de algunas que estás tú preparando también, por otro lado. Sí, claro, hay que Como decirlo. bien dijimos el otro día, vamos, si no se tuerce nada o no cierran el canal, vamos a hacer que puede ser, vamos a hacer un programa especial sobre la gestión de la cantera, tanto del Madrid como del baloncesto español en general, centrándonos un poco en tanto en la cantera del Madrid, como digo, que al final es un poco de lo que más sabemos y lo que más nos ocupa,
centrándonos un poco en esa transición del baloncesto formativo al baloncesto profesional, de cuando el jugador termina la etapa en junior, como el Real Madrid en particular y el baloncesto español en general le da opciones a ese jugador. Creo que es algo que venimos hablando ya bastante tiempo y yo en Twitter normalmente hay muchas personas con las que lo comento y alguno dice que el Madrid debe tener un equipo en Le Oro, otro en Le Plata, otro que debe ceder jugadores, otro que lo mejor es irse a Estados Unidos, otro que, por ejemplo, ahora el caso de Costadino, que se ha ido un año al Le Oro, ahora Tenerife y cedido al Le Oro, que en teoría parece el camino un poco como más normal. Bueno, pues la idea es comentar todo eso en un programa especial que vamos a hacer y en el que vamos a tener a invitados, porque nosotros al final lo que sabemos es lo que ya hemos contado, no sabemos nada más. Entonces vamos a tener a invitados que sí han estado ahí, que han estado en la cantera del Madrid, invitados que la gente conoce, por cierto, pero que no vamos a decir todavía quiénes son. No vamos a desvelarlos. No los vamos a desvelar, pero que la gente los conoce. Y que nos cuenten su experiencia desde distintos puntos de vista. Que creo que es lo interesante, porque al final si tiene solo el punto de vista del jugador, pues tal vez es un poco... Hemos buscado 3 puntos de vista diferentes. Sí, la idea es buscar puntos de vista distintos para que cada uno nos dé la visión desde según qué posición. Y eso lo estamos preparando. La idea es que no sé, los próximos próximamente 10 días, 7, 15, por ahí, los próximos días. Que próximamente tendremos esa charla. Y ya para finalizar, bueno, una de las noticias del día de hoy ha sido esa entrevista que ha dado Juan Núñez, bueno, al eterno campeón, pero la otra entrevista la ha dado Juan Núñez a los amigos de Marca. Van a la cola en Marca. Sí, sí, nosotros hemos, lo que ha dicho Juan lo hemos adelantado nosotros aquí en Eterno Campeón. No, y que nosotros entrevistamos a Juan, Marca entrevista a Juan. Es que van por detrás nuestra. Pero bueno, lo que ha venido a decir Juan Núñez es que le han preguntado sobre su renovación con el Real Madrid y él ha dicho, de mi renovación con el Madrid, poco puedo decir, pasará lo que tenga que pasar. A ver, aquí hace unos días hemos dicho que la renovación de Juan estaba encarrilada y estaba casi cerrada, pero es verdad que la llegada el cambio de representación de Juan pues ha hecho que a lo mejor pues se haya paralizado un poco esa renovación. ¿Quién representa a Juan ahora mismo? Que eso es lo que estaba mirando yo, pero he leído que sí que ha cambiado de representante, creo que ya no es el hijo de Juan Carlos Sánchez, creo que ya no es, o algo he leído, pero yo sigo diciendo que a mí me cuesta ver que el Real Madrid no renueva a Juan Núñez. Me cuesta. A lo mejor solo queda saber lo que venimos diciendo, esa charla con Chus para saber lo que a lo mejor Chus quiere de Juan, si lo quiere con él o no, o si el Madrid lo va a renovar y ceder a otro equipo y ver a qué equipo lo va a ceder, o si decide dar el salto a Estados Unidos, que yo lo veo complicado. Lo veo complicado e imposible ahora mismo. Mira, a mí, yo creo que por la mentalidad que ha demostrado Juan hasta ahora y un poco por lo que nos cuentan también de cómo es su entorno y demás. Sí, porque además recordemos lo que nos ha dicho a nosotros en tu entrevista, de que él espera hacer la pretemporada con el Eso no nos lo ha dicho Juan. A ver. No, eso lo dije yo y él no me desmintió. Pero bueno, te ha dicho, es un yo como buen periodista sin título, que por supuesto soy, sin título porque no he estudiado periodismo, no por otra cosa, le dejé hay muchos de esos. La mayoría. Le dejé un poco caer el tema de la pretemporada por si él por sí solo quería entrar, pero no quiso. O sea, por eso yo creo que es bastante inteligente, ¿no? Dice lo que le da la gana y sabe lo que dice en todo momento, y creo que en este caso pues está en un proceso abierto de renovación en el que supongo que habrá cifras que unos ofrecen y que los otros quieren, y en el que supongo que unos querrán unas cosas a nivel deportivo y otros querrán otros, pero que a mí, que Juan Núñez se desvincule del Madrid, yo no lo veo. Yo no lo veo.
Yo no tengo ningún tipo de información, pero me extrañaría muchísimo que eso ocurriera. Primero por parte de Juan, porque yo creo que él está bien en Madrid y no Sí, sé. además, por lo que ha dicho en la entrevista, va a empezar a estudiar. Sí, pero a distancia, eso no nos a vale. Bueno, pero no veo yo a Juan yéndose a Estados Unidos a estudiar. No, bueno, en teoría no Y cada semana. otro de los canteranos que vuelve a la Liga CB es Amar Sila. Se va a cerquita de ti, ahí a Sevilla. Se va al Real Betis. ¿Cómo ves ese fichaje de Amar Pues Sila ahora estoy cayendo que tenemos el contacto del jefe de prensa del Betis. Si es que yo sabía que algo teníamos. Pero no lo había pensado, ¿eh? ¿Cómo ves ese fichaje? Yo tengo ganas de verlo aquí en España. Creo que vuelve más maduro aún. Y creo que pues, ha estado en la Liga de Verano con Cleveland Cavaliers. Así que no fue yo creo que es elegido, un ¿no? jugador. No fue seleccionado en el draft. No, creo que no. Es un jugador muy espectacular y que yo creo que lo vamos a disfrutar. Y a mí me parece un paso lógico. Me parecía menos lógico, por ejemplo, que se fuera a Bélgica. Luego ha estado, no sé si era en Lituania o no sé dónde está el último año ahora mismo, pero la lesión la ha matado. Sí, bueno, no sé, yo creo que un poco lo que hablábamos, ¿no? La salida que tiene el jugador después de Junior, pues para mí irse a los Ostende, a Bélgica, que mira que no le ha ido especialmente mal, pero yo en su momento no lo entendí y creo que habría tenido una mejor progresión de otra manera. Ahora ya por fin lo vamos a ver aquí y yo creo que va a tener oportunidades. O sea, probablemente no vaya a ser jugador más importante del Betis con 28 minutos por partido, pero yo creo que va a jugar cada día y lo vamos a disfrutar, eso seguro. Pues nada, seguiremos a Marsila desde aquí. Y bueno, también hemos visto en Instagram a un Ismaila Diagne que se está matando a trabajar, ¿eh? Hay que decir lo que a mí me ha contestado en Instagram. Le he hablado y me ha contestado y el tío es un crack. Así que yo tengo ganas de verlo en esta pretemporada. Y creo que lo vamos a ver. Es que él está con un entrenador, ¿cómo se llama? Ahora mismo no sé cómo se llama el entrenador personal que tiene. Matar o Metar. Sí, Matar, creo que Coach Matar. Me parece que. Pues hay que intentar traer esos entrenadores. Que es entrenador de la Seed Academy. ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Nada, que tenemos que hacer un poco como hicimos con Garuga y traer a gente. No te creas que no está pensado. El problema es que este hombre no habla español. Entonces ya es más complicado. Pero yo creo que está allí porque también ha puesto ahora. Suele en esta academia de Senegal, que por cierto, ya me huelo yo que por ahí ha pasado Alberto Angulo. No sabemos quién nos lo habrá dicho, pero podemos desvelar. No sabemos si es ahí, pero ya me huelo yo que por ahí ha pasado Alberto Angulo. Pero podemos desvelar de que el Madrid hace campus en esas tierras, así que. Es que aquí ha estado, pues este año ha estado. Aquí hemos tenido a gente importante aquí. Imagínate. Pero que en este es un entrenador personal, un poco de la Seed Academy de Senegal, y ahora está con Ismaila. Creo que Lyon Ndiaye está allí. Eli ha estado entrenando aquí en Madrid, pero ahora ha subido él también un vídeo, o el entrenador de Eli, así que entiendo que también está allí, como suele ir todos los veranos a entrenar allí con este entrenador. Amar Sila era otro fijo cada verano con este entrenador, y normalmente todos los jugadores senegaleses que pasan por el Madrid pasan por las manos de este entrenador. Y ahí está Ismaila, que veremos. Yo creo que le vamos a ver en la pretemporada. Yo creo que sí, al final. Y hablando así de invitados que hemos tenido durante toda nuestra etapa. Tenemos que hacer tenemos que hacer un top 10. Podemos hacer un calendario de estos benéficos con la foto con los 12 mejores invitados de Eterno Campeón. Bueno, eso estaría feo para los que se quedaran fuera, claro. Es que
Pero hemos traído a gente importante aquí, desde representantes de jugadores a jugadores que han pasado por el Madrid, por la primera plantilla del Real Madrid, Y entrenadores. y entrenadores que han pasado por el Real Madrid, así que la gente y los mejores periodistas de este país que vienen aquí. Bueno, no, los mejores no, porque Pipi Estrada no ha estado. Que Pipi no nos responde. No le hemos invitado tampoco. Tampoco. Pero yo creo que para que la gente luego no nos vea o no nos siga o no se suscriba. Además, este año vamos a dar los partidos del Madrid en directo aquí en Twitch, narrándolos. ¿Qué más quiere la gente que hagamos? Yo, o sea, cada uno al final ve lo que quiere, ¿no? Hay gente que... Sí, hay gente que ve a quien ve y luego no sé. Claro, pero yo, al final un poco nuestra idea es hacer un contenido más allá que engancha a la gente. Nosotros tenemos... un contenido más allá de... Estamos aquí porque tenemos a 9 personas ahí que están ahí, que no queremos dejarlas solas. No las vamos a dejar solas. Estamos aquí intentando. Tengo muchísima calor ahora mismo, también te lo digo. Que nosotros un poco, la idea que tenemos al final, somos aquí, pues, gente que puede opinar como cualquier otro aficionado y sin más. Entonces, entendemos que eso, pues, al espectador medio, pues a algunos le interesará y a otros no. La idea un poco nuestra al final es poder hacerle llegar a la gente y al final también a nosotros mismos, porque yo no hablo cada día con J. Cuspinera ni con un entrenador ACB, normalmente no. Ha habido veces que sí, pero normalmente no. Entonces, la idea es un poco hacer llegar a la gente, pues, esos personajes que ves y que conoces y que sigues de alguna manera, pero que no te los ofrece ningún otro medio, pues yo creo que tratar de hacer esas cosas interesantes. Hemos explicado, hemos tenido jugadores de la cantera para que nos expliquen cómo funciona la cantera, representantes para que nos expliquen cómo funciona el mundo de la representación tanto aquí como en Estados Unidos. Representantes, pero no representantes de un chaval, representantes de gente que es noticia hoy en día. Pero por eso nosotros también decimos muchas veces, si la gente quiere conocer algún personaje en particular, que lo de Doncic está muy bien, pero no va a ser. Lo de Doncic ya decimos que es complicado. Sí, es complicado. Es complicado, pero intentaré. Yo tengo una cosa para intentar. Pero que yo no tengo nada. Es algo relacionado con Doncic, pero no es Doncic. Deja a la madre de Luca, por favor. Pero que me refiero a que, como un poco nuestra idea es que si la gente quiere conocer algún personaje del mundo... Nos dicen, mujer, os estáis currando mucho. Déjame que cuente la historia, hombre. Que si la gente quiere conocer algún personaje en concreto, alguien que haya pasado por el Madrid, de los teóricamente asequibles, o sea, es decir, Doncic no va a venir y nadie que esté en el Madrid actualmente va a venir porque no nos dejan, que nos lo propongan y que nos lo digan, porque es un poco nuestro objetivo, hacerle llegar a la gente, pues por ejemplo eso, ¿cuántas entrevistas de Cuspinera hemos visto contando estas historias? Pues yo creo que pocas. Esa es un poco nuestra idea. Y lo que vamos a hacer... Tenemos otra entrevista calentita. Las cosas como son. Aquí... Tú sabes de qué hablo. Sí, pero no lo sabes porque no tenemos nada, tenemos solo una idea. O sea, tenemos la idea puesta. Claro, pero que por eso el programa que queremos hacer de cantera y que vamos a intentar hacer, si no la semana que viene, la siguiente, va un poco en ese sentido, tratar de conocer al máximo tanto la cantera del Madrid como el baloncesto formativo en España. Esas ideas porque creemos que son cosas que a nosotros, desde luego, nos interesa, pero entendemos, porque al final compartimos en Twitter a diario este tipo de opiniones, entendemos que a la gente le interesa y le gusta saber de eso y es un poco nuestra idea. Para escuchar a líderes de opinión, pues alguien con barba, pues en vez de Diego Mayo, mejor Ibai. Ya, eso sí, o sea, si venís aquí a buscar un influencer, no, eso seguro que no vais a encontrar. Nos dice Mugen, os lo estáis currando mucho, seguid así, molan las entrevistas. Nos dice también, venga, por variar, yo os propongo a
Rothman. No es Doncic, no ha pasado por el Madrid, pero oye. Con Denis, como yo le llamo, ya contactamos, pero al no haber estado en el Madrid le dije que no. Claro. Que no podía ser. No, pero así lo digo que, en serio, pero lo digo en serio. Sí, que la gente nos proponga por Twitter. Que nosotros lo intentamos, o sea, nosotros, que tenemos... Otra cosa no, pero hemos intentado, le hemos hablado a gente que probablemente nunca imaginábamos hablarle, que no nos han contestado, pero lo hemos intentado. Y gente que nos han contestado que no imaginábamos que nos iban a contestar. O sea, por eso digo que al final, de alguna manera, pues tenemos aquí un medio que nos da yo cuento cuando me puse en contacto con Jota, recuerdo que era cuando Jota estaba en Movistar Plus como comentarista. Fue ahí cuando me puse en contacto con él, creo que fue antes de la cuarentena. Creo que me puse en contacto con él, tal. Le he dicho, mira, Jota, ¿te gustaría que tal? Me dijo, sí, no hay problema. Vino la cuarentena, vino todo eso, tal. Luego vino con que el Estudiantes le había vuelto a llamar. Que no es que el estudiante dijera que no, eso hay que aclararlo. No, a ver, no es que el Estudiantes nos haya dicho que no, pero entendimos nosotros que no nos iban a dar permiso en un podcast del Madrid entrevistar al entrenador del Estudiantes. Pero que tampoco lo hemos intentado, que a lo mejor el Estudiantes nos dice que sí y no hay problema. Bueno, más fácil que el Madrid será el Estudiante, ya te lo digo yo. A ver, Facu no es el Madrid y ahora está mano sobre mano. Lo mismo se apunta. Facu no, pero alguien relacionado con el Facu voy a intentarlo. Pero a eso, por ejemplo, a eso me refiero con los no accesibles. Es que el Facu no es accesible. Porque al Facu lo hemos... Claro, que yo al Facu he preguntado si lo podíamos entrevistar cuando se fue a Estados Unidos. Cuando se fue a Estados Unidos, si llego a preguntar un día antes, teníamos al Facu aquí. No lo creo. Sí, a mí lo que me ha dicho tal. Te habrían dicho que preguntabas un día tarde. O sea, es que hay que entender que hay jugadores que... Y Klapsar, Garuba, el guinense. Con Klapsar y con Garuba, paciencia. Vamos a intentar. Que la temporada es muy larga. Paciencia, que la temporada es larga. Murcia, Cartagena, son clubes que yo creo que se pueden intentar. Así que nada, Carlos, un placer tenerte aquí. Te esperamos el lunes. Un nuevo programa lunes. Que no sé qué hay el lunes. Podemos hablar en clave. ¿Qué hay el lunes? ¿Qué hay el lunes? ¿Qué hay el lunes? ¿Tú le has hablado a una persona para que venga el lunes? Yo le he hablado a esa persona para que venga el lunes. ¿Con acento? Con acento. Pero estoy a expensas de respuesta. ¿Pero no tenemos ningún tipo de respuesta o hay una respuesta? No tenemos ningún tipo de respuesta. Es decir, que no tenemos nada. Billy y Juancho no son accesibles. No, va a ser que no. Billy y Juancho no son accesibles. Así que nada, lunes... Juancho no. Juancho no va a venir. Billy no lo hemos intentado. Y Billy tampoco. No lo hemos intentado. Así que nada, chiquillos, gracias a Mugen, a Juan Carlos que ha estado por ahí, a Carmela que nos habla ahí. Lasso esta temporada tiene que caer. Lasso no. Lo hemos pensado, pero de verdad, Mugen, no puedes decir Mugen dio uno accesible, por favor. Lo Lasso, no vendáis más humo, dice Chema. No, yo no digo que vayamos a hacer nada. Bueno, vamos a hacer un especial de cantera, eso sí lo vamos a hacer. Eso está claro, lo del especial de cantera lo tenemos. Y con invitados que la gente conoce, eso sí lo vamos a hacer. Pero que solo digo, o sea, no digo quién va a venir, digo que la gente nos proponga gente claro, que nos le proponga interese. Gente que lo intentemos por lo menos. Nosotros estamos aquí para intentarlo. No estamos aquí... ¿Sí? Y si nos aceptan, pues de puta madre. Traemos aquí a gente... Insisto, yo no repito más, que considero que el plus que nosotros le podemos ofrecer a la gente es traerle personajes que le interesen. Nuestra opinión, pues... Según las entrevistas, Kostadinov está en Palencia.
Palencia, en cuanto empieza a entrenar, tiene un email. Ya te lo digo. Palencia ya tiene el email de Carlos en spam. Es que tengo ya el email guardado en favorito. Toda la vida en cantera. No, el email del Palencia está guardado en favorito ya. Entonces, vosotros sabéis cuando Carlos le manda un email al Palencia, el Palencia le sale spam. La gente tiene que saber que cuando un jugador de la cantera se va del Madrid, yo Si va a guardo el email de Palencia, contacto del nuevo equipo. O sea, así que nada, Carlos, gracias a Chema, a Mugen, a Carmela que han estado por ahí, a todos los que han estado viendo dice el Apro, vamos a traer al Apro, hombre. Ertela, que ahora dice que se vuelve a ir a España. Tonkin también. Así que nada, nos vemos el próximo jueves, Carlos. Nos vemos ¿Jueves? el lunes. Ya no sé ni en qué día vivo. Es que el lunes de momento programa normal. Nada sí, el especial. lunes es programa normal. Vendremos aquí, hablaremos de 4 plantillas, hablaremos de nuestra vida en general. Así que... Cuando tengamos preparado el especial de cantera, lo anunciamos en Twitter. Lo anunciamos en Twitter o lo anunciamos en Twitch o en donde sea. Así que nada, gente, que muchas gracias a todos por estar ahí, a todos los que nos veis en directo, en diferido. Hoy ha faltado el Excel, dice Bugen. El Excel ya lo sacaremos, no hay problema. Así que nada, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en Aliup. Y bueno, que os lo vuelvo a repetir, que nos sigáis, que os suscribáis en YouTube y en Twitch y que nada, que nos vemos en el próximo programa y lo primero, pues, darle las gracias a J. Cuspinera por toda su amabilidad, por haber estado aquí con nosotros y por haber comentado todo lo que ha comentado en este programa. Así que desde aquí desearle toda la suerte del mundo y ojalá las próximas noticias de J que está entrenando en ACB, que yo creo que es donde debe estar. Así que eso, nos vemos el lunes y que darle al botón de seguirnos y de suscribirse, que eso nos ayuda un montón a seguir trayendo cosas molonas como esta o entrevistas pues como las que hemos tenido durante toda nuestra etapa en Twitch y en YouTube. Así que nada, eso, a suscribirse y a darle a me gusta a todo lo que subimos y como siempre pues nos despedimos con un fuerte a la Madrid.